Bienvenidos a todos los que nos ven por la transmisión en Facebook, a los hermanos que nos acompañan aquí. Nos da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. ¿Ven? Vamos a comenzar nuestro servicio del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por este día. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que no es un martes más, Señor. Es un día, Padre, en el cual te agradecemos, Señor, porque este día casi termina, Señor, de nuestros trabajos, de nuestras labores, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú no nos has dejado, Señor. Tú, Padre, sigues proveyendo, Señor, todo lo que nos hace falta, lo que necesitamos, Señor. Muchísimas gracias. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que aún no han llegado, pero piensan venir, que tú los traigas con bien, Señor. Agradecemos, Padre, y te pedimos, Padre Celestial, que nos hagas un corazón entendido, Señor, agradecido, Padre, aunque nuestros pensamientos, Señor, estén completamente concentrados, Señor, en esta hora, Señor, porque es para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre. Te damos muchas gracias y permítenos, Señor, que esta alabanza, Señor, suba como olor fragante hacia ti, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Venimos aquí para adorar, para alabar, para exaltar a nuestro Dios, para cantarle lo hermoso y maravilloso que Él es, porque solamente Jesucristo basta. No nos hace falta nada más que solamente tenerlo a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia
herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén, porque en ti hay ese descanso, en ti podemos descansar, en ti nuestras cargas son ligeras. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto que tú tomaste ese lugar, mi Dios. Gracias por ese sacrificio, bendito Padre, en el cual tú diste tu vida por el perdón de nuestros pecados, amado Dios. Hoy te cantamos a ti, te alabamos a ti, bendito Dios. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó.
Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia. Te doy gracias, gracias mi Santa Cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Te amamos a ti, mi Dios. Gracias por ese regalo, mi bendito Padre. Esa gracia tan maravillosa que tú nos has dado, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. A ti sea toda la gloria y la honra, amado Dios, Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir esa gracia. Gracias, amado Dios. Gracias también, Señor, porque tú nos has hecho justos, bendito Padre. Justos somos gracias a ti, mi Señor.
Te adoramos, Rey. Fui un muerto y pecador, sin esperanza. Bajo condenación y en tinieblas. Pero en tu gran amor, vida nueva me diste. Y como Cristo me resucitaste, redimido soy por propósito, por tu gracia e inmensurable amor, vivificado he sido para siempre en Cristo, por tu gracia, Dios. Ahora justo soy, justo soy, justo soy. Es la luz en las tinieblas. Me das tu plenitud y todo llenas. Hechura suya soy, creado en Cristo, elegido en Él desde la eternidad, redimido soy por propósito, por tu gracia e inmensurable amor, vivificado he sido para siempre en Cristo, por tu gracia, Dios. Ahora justo soy, justo soy, justo soy, justo soy. Justo soy. Borro mi transgresión. Agradecido estoy. Su vida Él me dio. Nunca el mismo seré. Redimido soy por propósito, por tu gracia e inmensurable amor, vivificado he sido para siempre en Cristo, por tu gracia, Dios. Ahora justo soy, redimido soy por propósito, por tu gracia e inmensurable amor, vivificado he sido para siempre en Cristo, por tu gracia, Dios. Ahora justo soy, justo soy, justo soy, justo soy, justo soy. Sean bienvenidos todos los que están en la transmisión.
Amén. ¿Cuántos justos estamos hoy aquí en este lugar? Solamente por su gracia. Y fui redimido por su gracia. ¿Sí? Fuimos redimidos por su gracia. Y hoy somos justos. Libre de condenación. Por gracia, solamente por gracia. Aleluya. Y entonces tenemos y debemos de ser agradecidos con Él. Y eso lo debemos de expresar a través de nuestro vivir. Porque recuerden que hoy vivimos en Cristo y vivimos para Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme en Efesios capítulo 4, por favor. Aleluya, Señor. Esta palabra que hemos estado viendo de ministros competentes, ¿cuántos recuerdan esa palabra? Ministros competentes. ¿Sí? Amén. ¿Qué somos? Ministros competentes, porque Él nos hizo. Y acuérdese que esa palabra competente es la palabra también conocida como diácono, servidor, ministro. La palabra ministro es diácono, servidor, servidor público. Pero competente quiere decir capacitado o capaz. ¿Quién nos hizo entonces ministros competentes? Dios. Dios me hizo. No es tuyo ni mío esa capacidad, esa competencia que tenemos, no es nuestra. No es que nosotros la tuviéramos y la pusiéramos al servicio de Dios, sino Dios mismo nos dio esa capacidad o esas capacidades. Amén. ¿Qué nos dio? Esas capacidades. ¿Ya lo tiene? Capítulo 4, versículo 1. Lo voy a leer en traducción del lenguaje actual y le vamos a dar una interpretación más correcta a lo que quiere decir la palabra de Dios. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, está hablando Pablo, y dice, yo por servir al Señor Jesús, estoy preso. Así que les ruego que vivan como deben vivir. Que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Una vez más. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Gracias te damos, bendito Dios poderoso. Tu amor, tu gracia, tu misericordia, todo lo que adquirimos en Cristo es maravilloso. Somos plenos, estamos plenos, nos sentimos grandemente bendecidos. No nos hace falta nada, en ti todo lo tenemos. Y estamos hoy con ese entendimiento, con esa mentalidad que nos has estado renovando, Padre, para recibir, Señor, cada vez más, Señor, tu palabra y poder hacer ministros competentes de este nuevo pacto, para poder entender, Señor, que tú nos estás llevando de gloria en gloria y que nos has, Señor, predestinado para tu obra, que nos has predestinado para tu servicio, que nos has predestinado para tu propósito. Y eso es eterno y eso es maravilloso. Gloria a Dios. Porque tus planes, Padre, son buenos, son agradables y son perfectos. Y entre esos planes nos encontrábamos cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que hemos recibido en ti y por la encomienda que hoy nos das. La recibimos en el nombre de Jesús y decimos amén. ¿Cuántos recibimos la encomienda? Dile al que está a tu lado, recibe esta encomienda. Y mira, vamos a ver que más de 5 veces se repite esta encomienda, y no solamente el apóstol Pablo, sino vemos a Santiago, vemos a Pedro, el mismo Jesús, la misma escritura nos dice esta encomienda. Y debemos de tener cuidado, ya que hoy en día
vemos que al pasar del tiempo, al pasar de la vida en Cristo o de los que fueron llamados, muchos han perdido el piso. ¿Cuántos entienden esa expresión? Creo que aquí en México se entiende perfectamente, ¿verdad? ¿Saben qué es perder el piso? ¿Saben qué es que no se le suba tanto? Pues mira, está esa parte de debo de ser humilde, pero ese debo de ser humilde viene acompañado de esta palabra para no perder el piso. Una vez más, ¿qué debemos de ser? Debemos de ser humildes y no perder el piso, ¿sí? Entendemos la expresión no perder el piso, ¿verdad? Quiere decir que debo de seguir siendo humilde, pese a que Dios en su plan o en sus planes me lleve de gloria en gloria, incluso me lleve a través de los dones, de los talentos, del llamado que tengo a que sea visto. Pero recuerden que el que debe de ser visto es Cristo. Pero hoy muchos en medio de las plataformas, hoy muchos en medio del éxito, en medio de el ministerio que Dios les dio, porque ¿quién los dio? Dios. Han perdido el piso. Se les ha olvidado esto que hoy vamos a ver. Versículo 2. Di conmigo, sean humildes. Una vez más, sean humildes. Y una vez más, sean humildes. ¿Cómo debemos de ser? Debemos de ser humildes. Antes que amables y antes que pacientes, dice el apóstol Pablo, sean humildes. Recuerden, en otras palabras, recuerden que son pueblo de Dios. ¿Qué somos? Somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos el pueblo que Dios adquirió a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, una característica que debemos de tener es ser humilde. ¿Cómo debemos de ser? Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser amables. Tenemos que ser pacientes. Y sobre todo, brindemos apoyo por amor los unos a los otros. Aleluya, Señor. Oía de verdad. Sé que Dios nos lleva de gloria en gloria y he visto muchos que vi cómo empezaron y cómo, lo estoy hablando chicos de la alabanza, vi cómo empezaron y cómo Dios los está llevando cada vez más con una mejor afinación, con un mejor entendimiento, con una mejor vocalización, con una mejor forma de expresar lo que están hablando, lo que están cantando. Y yo me gozo por eso. Y veo a otros que van empezando y que ya los veo en una posición donde digo, wow, o sea, si van empezando en este nivel, no me imagino al pasar de los años o al pasar del momento. Por eso es que Dios nos trae siempre la palabra a tiempo. ¿Cómo nos trae? Una palabra siempre viene a tiempo, antes de que seamos posicionados por Cristo en otro nivel. Porque hoy vemos muchos que empezaron y muchos que hoy han perdido el piso, muchos que se dicen pueblo de Dios, siervos o ministros, que hoy de verdad que traen más guaruras que el presidente, que ya no tan fácil te puedes acercar a ellos, que ya no tan fácil puedes convivir con el pueblo de Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos de humildad es nuestro Señor Jesús. Amén. Es el mayor ejemplo de humildad que tenemos. Jesús, el Cristo, sabiendo y reconociendo que era hijo de Dios, porque él sabía que era hijo de Dios, él fue humilde desde su nacimiento, fue humilde desde su juventud y terminó su ministerio siendo humilde. Era tan humilde que mucha gente le seguía, que era perseguido, era admirado, era buscado por multitudes. Pero Jesús nunca perdió el piso. Me imagino la escena donde están sus discípulos a su alrededor y la gente caminaba de tal forma que lo apretaba, porque buscaban estar juntamente con él, buscaban que él les diera un milagro, buscaban que él les diera una palabra. Y de hecho en una ocasión él mismo pregunta y dice,
¿quién me ha tocado? Y uno de sus discípulos les dice, maestro, ¿cómo nos preguntas eso, no? ¿Cómo quién me ha tocado? Si estás viendo la multitud que nos está siguiendo, que nos está empujando, que se está acercando a nosotros. No, y no lo decía porque se sentía molesto, o porque se sentía incómodo, o porque se sentía oprimido. Lo había dicho porque dentro de él sabía que había salido poder. ¿Se acuerdan de esa mujer que decía, si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sana? Y que así fue hecho, y que así ella recibió el milagro. Pero el punto es que Jesús, aún siendo un hombre en su época muy conocido, muy buscado, él siempre fue humilde. Nunca tuvo esa vanidad que el hombre terrenal tiene cuando empieza a tener un poco de fama. Porque hoy vemos muchos que predican a Cristo y que desde el púlpito lo hacen perfectamente, pero una vez se bajan del púlpito y no son dignos de un saludo, de acercarse a la grey, de convivir con ellos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos cuidado, porque no sabemos si dentro de ustedes quizá esté el próximo, ¿verdad?, ministro que lleve a estas generaciones al conocimiento de la verdad. No sabemos si dentro de ustedes está el próximo, la próxima, ¿verdad?, ministra de la alabanza o de la palabra cantada, que lleven a un entendimiento en el espíritu de alabar a Dios correctamente. Y que si así es, y si Dios los quiere llevar a través de sus dones o talentos, o que dentro de ustedes también haya ese poder, porque lo hay, porque lo tenemos, porque lo hemos recibido, ese poder en el nombre de Jesús, levantar incluso muertos, echar fuera demonios o hacer milagros. Porque si así es, y empieza a ver ese entendimiento que lo tenemos, que lo portamos y que lo hemos recibido, debemos de mantenernos siempre, ¿cómo? Humildes. Siempre humildes. Siempre humildes. ¿Sabe qué? Y no nada más dentro del ministerio o dentro de este tiempo que tenemos aquí dentro de las congregaciones. Lo digo también por aquellos que quizá Dios les va a dar la oportunidad de presentarse o de estar en lugares donde tu nombre va a ser conocido, donde a través de tu trabajo, del esfuerzo, del compromiso, Dios te va a colocar quizá en lugares de autoridad. Y Dios nos está avisando algo: debes de mantenerte siempre humilde, humilde. Quizá venimos de familias algunos venimos de familias de mediana, ¿cómo se llama las clases sociales? Si es de media clase social, clase media, ¿no? Venimos de ahí, pero igual y Dios te coloca lo que aquí en la tierra o aquí en el sistema se conoce como clase alta, tú veniendo de clase media o medio media, ¿verdad? Pero te lleva, y nada más Edgar lo creyó, pero que así sea, a un estado económico, a un nivel económico donde de verdad las finanzas que has de recibir van a ser desbordantes. Pero si no te mantienes con esa humildad, si no recuerdas que tú representas a un pueblo y no representas a cualquier pueblo, que tú representas a una cultura y no representas cualquier cultura, representas el pueblo de Dios y representas la cultura de reino, y dentro de la cultura de reino te recuerdo que el que es mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás, es el que está dispuesto a servir. Veíamos y platicaba con mi esposa y me decía, hay gente que verdaderamente tiene, hermanos, no 500, no, que tiene dinero y es la más humilde.
Es humilde en todas las formas, no es presuntuosa, no es vanagloriosa. Tienen una sencillez tan maravillosa que no pensarías que tienen esa cantidad o que tienen esos estudios o que tienen ese conocimiento. Por otra parte, a veces conocemos gente que tantito empieza a tener y pierden el piso. Y pierden el piso y pierden la sencillez y pierden todo aquello. Imagínense que lo peor es que es gente que conoce de Cristo. Porque si supiera o conociera a Cristo, supiera que debemos de ser fuerte. ¿Cómo debemos de ser? Debemos de ser humildes en todo tiempo, amables. Debemos de reconocer, hermanos, entonces, que representamos un pueblo y que ese pueblo que representamos es el pueblo de Dios. Que representamos un reino y ese reino es el reino de Dios. Que somos los hijos de Dios y que no podemos perder por ningún momento el piso, que debemos de ser humildes, que debemos de ser amables. Dile que está a tu lado, sea amable. Sea amable. Una vez más, sea amable. Porque a veces ni con la propia familia somos amables. A veces ni con los propios hijos somos amables. Y Dios quiere que seamos amables. Tenemos que ser amables. Porque viene dentro de la humildad. Porque a veces cuando tenemos un poco de autoridad, ¿sí o no? A veces nos dan un poco de autoridad. Lo he visto también hasta con mis hijos. Cuando el hijo mayor se queda de autoridad, a ver, te encargas. Y muévete, papacito, ¿no? O muévete y hazlo así. Y no, aún en eso tiene que haber un cambio. Aún en eso debe de haber un entendimiento hoy. Porque si no lo hacemos con los que amamos, imagínate cómo lo vamos a hacer con aquellos que a lo mejor nos deben algo. O que un día no la hicieron. ¿Te has sentido un día sobajado, sobajada? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que alguien muy cercano a ti, algún familiar, algún amigo, amiga, algún compañero de la escuela, algún compañero de trabajo, te ha sobajado, te ha sentido mal. Pero si Dios quiere y hay la oportunidad que haya un cambio, ¿verdad? Que ahora tú estés arriba y él esté abajo. ¿Entienden esa actitud? No debes de cambiar. No porque él o ella te humillaron, fueron groseros, no fueron humildes, no fueron amables, no tuvieron paciencia o no fueron pacientes contigo, tú cambies. ¿Por qué? Porque Dios nos está recordando esta noche que debemos de ser humildes, que no debemos de perder el piso. De verdad, a veces hasta con los papás lo hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado porque de verdad es peligrosísimo. Si hay un mandamiento con promesa que sigue vigente es este: honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen. Y acuérdate que ellos fueron los que te enseñaron a hablar, los que te enseñaron a dar tus primeros pasos, los que te llevaron a que fueras instruido. Y a veces se nos olvida eso. Le digo se nos olvida porque también lo llegué a hacer y corregimos a nuestros padres. Y se nos olvida que ellos nos dieron todo para que hoy tuviéramos lo que tenemos. A veces hasta en cómo hablan, a veces hasta en cómo comen, cómo se comportan, los estamos humillando. Y no nos damos cuenta. Y te lo digo porque es una realidad. A veces los padres se han sentido lastimados, se han sentido heridos. Porque créeme que no tuvieron ni tienen las mismas posibilidades que tú hoy tienes. Y no puedes tener eso en tu corazón. De hecho, los hijos de Dios, reitero, debemos de tener humildad. Debes de tener humildad. Porque hoy quizá tú manejas mejor en los programas, la computadora, porque tienes un mejor vocabulario, porque tienes un mejor conocimiento, porque gracias a Dios y gracias a que ellos también te apoyaron, hoy tú estás moviéndote en otros niveles. Pero no se te olvide de dónde vienes. No se te olvide que
sobre todo eres hijo de Dios, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Y eso embellece tanto, y eso hermosea tanto a las personas, y eso abre tantas puertas, de verdad, que lo abre en el cielo y en la tierra. La humildad te abre puertas en el cielo y en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve de lejos a los soberbios. Fíjate cómo dice la Escritura. Acompáñame, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. También lo manejo en traducción del lenguaje actual para que lo entendamos. Dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Una vez más, Dios se opone ¿a quiénes? A los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. La humildad te abre puertas en el cielo y en la tierra. De verdad que una persona humilde, y la humildad no se lleva en el vestir o en la economía, la humildad se lleva incluso en que ¿cuántos saben que no lo sabemos todo? ¿Cuántos reconocen que no sabemos todo? Pero a veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y sabe cómo se llama eso? Orgullo, soberbia, altivez. Pero un humilde reconoce que no lo sabe todo. Y es importante que subrayes esta palabra, y es importante que hoy la tomes y la pongas dentro de tu corazón, porque es algo con lo que debemos de caminar siempre. Si queremos el favor de Dios, lo tenemos en Cristo, sabemos. Pero si no quieres perder eso, porque te digo, muchos empezaron como tú y como yo. Muchos empezaron desde no ser nadie, desde que nadie los miraba. Pero si algún día Dios permita y estos videos se hacen virales, y si alguna vez Dios te permite estar en otra plataforma, en otro nivel, recuerda que debemos de ser humildes, ¿no? Que debes de ser humilde. Recuerda que siempre debes de ser humilde y no perder el piso, por así decirlo, porque somos de las alturas. Pero a veces hasta eso he visto donde hay gente que no lo ha entendido. No, yo soy de arriba, pero lo dice con una soberbia que digo, híjole, creo que está entendiendo mal las cosas. Porque sí, porque somos de arriba, lo que caracteriza a alguien que es de arriba y no de abajo es la humildad. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros fuéramos salvos por Él, y Él con gusto estuvo aquí y fue humilde de corazón, fue humilde y se entregó a sí mismo humildemente. Y eso es maravilloso entenderlo, porque si hoy lo entendemos, cuando estemos puestos en esos niveles de autoridad, en esos niveles económicos, en esos niveles de entendimiento, escuche, porque a veces se nos da mejor el entendimiento que a otros. Y ahora que estamos viendo esta parte del nuevo pacto, hay cosas que por gracia se nos han revelado, las estamos entendiendo, pero a veces no somos tan humildes cuando las explicamos, cuando las compartimos. Cuando vemos a alguien que todavía no tiene el entendimiento que por gracia tú has recibido, a veces se nos olvida que es por gracia. ¿Por qué se nos reveló Cristo? Por gracia. Y entonces, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a tener amor, paciencia y humildad para compartir Cristo, para impartir Cristo, para dar luz a los que todavía están en tinieblas. Y lo vamos a hacer con una actitud correcta.
no prepotente, no soberbia, ¿no? Y aún porque no lo hemos entendido todo, porque aún nos hace falta muchas cosas por entender, porque todavía aún hay cosas que no hemos comprendido a la perfección. Por eso debemos tener cuidado. A veces somos tan soberbios que estamos viviendo una vida santa y apartada para Dios y estamos caminando con Dios y sabemos que estamos llevando una vida santa y a veces nos sentimos como que la última Coca-Cola del desierto. Cuando vemos a un pecador hasta lo miramos de lejos, pero no se te olvida que tú un día también estuviste en esa posición, en esa condición, y Dios también te perdonó a ti. Entonces, mismo Jesús, mismo apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces esa actitud nos lleva a sentirnos de una forma que no es la correcta y Dios a veces permite, ¿verdad?, ese zarandeo para que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él y que necesitamos ser humildes y depender de Cristo en todo momento. Entonces Santiago también nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Colosenses capítulo 3. Dios los ama mucho a ustedes. ¿Cómo nos ama? Dios nos ama mucho y los ha elegido para que formen parte de su pueblo, ¿sí o no? ¿Cuál fue el propósito? También ser parte de su pueblo. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Está diciendo eso el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Ya no te representas a ti mismo, tú representas el pueblo de Dios. Tú representas su reino. Por eso, vivan como se espera de ustedes. ¿Cómo tenemos que vivir? Como se espera de nosotros. ¿Y cómo es eso? Amen a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo espera Dios que nosotros vivamos? Con amor, con humildad. Sean buenos. ¿Cómo debemos de ser? Buenos. Una vez más, ¿cómo debemos de ser? Buenos. Y una vez más, humildes, amables y pacientes. Se lo dijo a los de Éfeso, se los dijo a los de Colosa, ¿no? Ya vimos que Santiago también lo dice. Entonces es algo importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos algo, hermanos. Dios quiere que sepamos que representamos su pueblo. Que hoy Dios nos dio una luz para brillar y esa luz es Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué la puede opacar? ¿Qué puede opacar esa luz? La soberbia, el orgullo, la vanagloria. ¿Sabe qué puede opacar esa luz? El no ser bueno. El no tener amor por los demás. No puede, de verdad, yo sé que hay gente que está dentro de las congregaciones, que alaba, que grita, que se hinca, que ora, pero por los frutos se conoce. Y cuando tú ves gente que no tiene amor, de verdad, hay gente que no tiene amor. ¿Y por qué se lo digo? Porque he visto gente que se goza que a la gente le vaya mal y hasta dice, es que se lo merece, es que caminaba de esa forma, es que hacía esto y el otro.
¿Sabe? Hoy en Cristo debemos de entender que Dios nos dio amor para dar amor. Nos dio paciencia para ser pacientes, como Él fue paciente contigo y conmigo. ¿Sí o no fue paciente contigo y conmigo? ¿Cuántos no? Dios nos estuvo llamando una y otra 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 y otra, y volvías a caer. Pero como lo tuyo no se ve, pero como lo tuyo no es tan alarmante, o como tú piensas que lo tuyo no es tan y lo de los demás, o los que tú consideras que, ay, no, es que este ya se pasa. No, debe de doler por amor. Debe de doler cuando ves a alguien caído, debe de doler cuando ves a alguien que no está haciendo la voluntad de Dios, debe de doler, y ese dolor te lleva a orar por esa persona, te lleva a interceder por esa persona, te lleva a amar, y el amor te lleva a hacer cosas. El amor te lleva a hacer cosas como lo hizo Dios. Por amor, Él dio a su Hijo. Jesús por amor se entregó a sí mismo. O sea, el amor viene acompañado de una acción, y esa acción va a favorecer no a ti, sino a los demás. Y si alguna vez, o si por causa tuya, o por causa de lo que tú hiciste, o de lo que tú sembraste, otra persona se levantó, otra persona escuchó el mensaje, escuchó el evangelio del reino, no es para que te envanezcas, no es para que te enorgullezcas, es lo que nos corresponde hacer, es la parte por la que fuimos llamados, es el propósito de Dios, es el ministerio que tenemos, reconciliar al mundo con Dios. Pero he oído testimonios de, ¿y tú cuántos has llevado a Cristo? ¿Y tú a cuántos has llevado? Y hasta los cuentan como si el conteo, o entre más gente lleves, preciosos, es lo que nos corresponde hacer. Y fueran 500 son pocos. No sé si me doy a entender, porque a lo mejor puede ser el mejor evangelista o la mejor evangelista, o puede que a través de lo que tú les hablas, a través de lo que tú les dices, el Espíritu de Dios los redarguye, se arrepienten y se vuelven a Cristo. Gloria a Dios. Y por eso es que muchos a lo mejor llegan a Cristo, gloria a su nombre. O que a través de la canción que tú cantes, ¿verdad? A través del ministerio que tú tengas, los llevas a través del Espíritu a un arrepentimiento, se vuelven a Dios, pero no va a ser por causa tuya. Sabemos que es Cristo en nosotros, pero a veces se nos olvida y nos sentimos como aquel burrito que iba moviendo la cola pensando que le estaban aplaudiendo a él. Cuando estaba entrando Jesús, dice que muchos le pusieron sus palmas para que entrara, se le llama la entrada triunfal. Cuando entró a Jerusalén, mucha gente y gritaban Hosana al hijo de David, y entonces decía que el burrito iba meneando la cola porque pensaba el burrito que al que le aplaudían era él. Y a veces muchos así somos como ese burro, pensando que el aplauso y que el agradecimiento es a nosotros por lo que hacemos, por lo que predicamos, por lo que oramos, por los dones que Dios nos ha dado. Y no somos el burrito, el que viene arriba de nosotros es el grande, es el poderoso, Él es el fuerte, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, mi amado. Y más cuando no se espera esto, y más cuando no has dimensionado dónde Dios te va a llevar y dónde Dios te va a colocar. Cuando no sabemos los planes de Dios, empezamos así humildes, empezamos a servir. Yo le pido a mi Dios que aún lleguemos a ser muchos más, siga siendo el mismo, y aún la misma intención de siempre servir, siempre tener la humildad de, aunque tengamos gente que nos apoye y que nos colabore, tener la humildad de seguir agarrando la escoba, de seguir compartiendo ese ministerio maravilloso de barrer, de trapear, de limpiar, de servir a los demás. Porque a veces
no hemos dimensionado hacia donde Dios nos quiere llevar, pero estoy seguro, y es algo que seguimos creyendo y esperando, que vamos a crecer de una forma en número, y estamos creciendo en Cristo, gracias a Dios, pero vamos a crecer en número porque nos vamos a reproducir en Cristo, vamos a dar este pan de vida que hoy portamos, que hoy tenemos, y es vida. Entonces mucha gente va a saber que aquí hay pan de vida, mucha gente va a querer lo que tú tienes, y es el pan de vida que es Cristo, y vas a saber que no es por ti ni por mí, sino porque el que vive dentro de ti es mayor que lo que está en el mundo. Y mucha gente hoy tiene comezón de oír, y lo que hoy Dios nos está dando son palabras de vida eterna, porque estamos hablando Cristo, y no hablamos de otra cosa más que hablamos Cristo, y ese Cristo que no conoce la gente y que se está revelando cada vez más, va a traer cada vez más y más y más. Vamos a ver congregaciones, hermanos, llegar a decir, me quiero unir, y sabemos que somos uno en Cristo, y sabemos que estamos teniendo de parte de Dios este alimento que produce vida, y lo vamos a hacer de tal forma que esos mismos van a traer a más y a más y a más, porque estamos dando comida verdadera, porque estamos dando pan de vida. Y los que estaban muertos van a resucitar, y los que van a resucitar van a dar testimonio de la verdad, y la verdad va a hacer que esto se extienda de tal manera que muchos van a conocer a Cristo. Y cuando tú y yo estemos posicionados en ese momento, tenemos que recordar esta palabra: debemos de ser humildes, debemos de ser amables, debemos de ser pacientes, debemos de ser buenos. ¿Cómo debemos de ser? Amables, humildes, buenos. Amar, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. No solamente aquí, en todo lugar. ¿Cómo debes de ser en tu trabajo? Amable. ¿Cómo debes de ser en tu escuela? Amable, bueno, amoroso, humilde. Debemos de ser así. Y si Dios te lleva a lugares de autoridad, con más razón. Y entre más gente Dios te ponga, más tienes el compromiso de no perder el piso. Y entre más gente te ponga a tu servicio, más debes de recordar que el que sirve a los demás es mayor en el reino de los cielos, no el que se sirve de los demás. Alguien dígame amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Usted cree que hay gente que llegó a Cristo no siendo nadie ni ahora son alguien y ha perdido el piso? ¿Sí? ¿Sí conoce gente así? Que primero estaban a disposición de todo. Había pastores que a donde los invitaban a predicar, sí, aún fuera uno o dos personas, sí iban. Ahora piden ciertos lujos, ciertas cosas. ¿Cuántos hay en tu congregación? ¿Cuánta gente pastoreas? ¿De cómo va a ser la ofrenda? Con condiciones de hombre. Y lo peor de todo es que hay gente que los idolatra, que hay gente que los sigue, que hay gente que los vanaglorea, y por eso se vuelven vanagloriosos. Y te estoy diciendo esto porque va a haber gente que te va a vanagloriar y que te va a decir qué bien lo haces, eres el mejor, eres la mejor, pero ¿sabes qué? Siempre mantente humilde y siempre recuerda que todo esto, ¿de quién lo recibiste? De Cristo. Y si no, ahorita lo vamos a ver. Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer
la autoridad de los líderes de la iglesia. ¿Qué tienen que hacer? Eso es humildad, ¿sí o no? Ay, ¿a mí por qué me va a mandar? Si no es nadie. Yo soy el hijo del pastor, ¿no? Ay, no, ¿a mí por qué me van a mandar? Y esa hermana, ¿quién se cree? Pues si yo soy el que canta o el que predica. No, preciosos, humildad. ¿Qué debemos de tener? Humildad. Recuerdo que encargué a alguien que dirigiera la reunión de líderes. Y por lo regular siempre lo hacía yo y hacía lo que yo quería. Y ese, pastor, estamos en orden. Sí, perdón. Alguien se le quedó viendo así, es el pastor. Y yo, no quiero quemar a mi mamá, pero le digo, no mamá, o sea, yo le di la autoridad, déjala. Y debemos de ser así. Que yo le digo, sí, tienes razón la hermana Guille, soy el pastor, ¿qué te pasa? No, hay un orden. Y hay que obedecer. ¿A quiénes dijimos? A los líderes o a la autoridad. Y en ese momento ella era la autoridad. A veces hasta por nuestros estudios, ¿tú qué vas a saber, ignorante? Si yo soy tal. Aguas, porque suele pasar. Más cuando nos encontramos con gente verdaderamente ignorante. Y no lo digo por ofender, sino ignorante en esa parte, que se hacen sabios en su propia opinión. Porque quizá va a haber momentos donde tú tengas la razón, ¿no? Que lo que te están diciendo es, sabes que no es toda la verdad o que no es lo correcto ante la formación e información que tú tienes. Pero ¿sabes dónde se va a llevar la humildad? En esa parte de decir, ay, qué bueno que me lo comento, aún sabiendo que tú ya lo sabías y que aún sabes más que esa persona. ¿Sí se entiende? Preciosos, Dios nos está advirtiendo algo porque vienen cosas maravillosas. En Cristo vamos de gloria en gloria. Los que estamos en Cristo no nos vamos a quedar estancados. Los que estamos en Cristo hay una promesa de gloria en gloria. Los que estamos en Cristo estamos expuestos a seguir avanzando, a ir cada vez más alto y más lejos. Los que estamos en Cristo somos llevados por Él a otros niveles en todos los aspectos espirituales, ministeriales, económicos, científicos, incluso va a haber un entendimiento. Hay ya un entendimiento, hay una sabiduría que no es de este mundo. Hay una sabiduría en ti que no es de este mundo, que no es terrenal ni animal, que es espiritual, porque Dios está abriendo los ojos de vuestro entendimiento, porque Dios está recorriendo el velo de tus ojos y cada vez ves con mayor claridad. Y cada vez más empiezas a disfrutar la vida que posees. Y cada vez más empiezas a disfrutar el tiempo que Dios nos está permitiendo en esta tierra. Todos deben tratarse con humildad. ¿Quiénes? ¿Cómo nos debemos de tratar? Humildad. Humildad. Todos debemos de tratarnos con humildad. Me encanta que en los campamentos nos encontramos de todas las zonas del distrito y se encuentran las clases sociales también ahí. Y a veces viene eso, ¿no? Y les vuelvo a repetir, la humildad no viene en lo económico, ni en lo que tienes. Porque o te puedes encontrar gente con más posición económica que tú, con mayor estudio que tú, o gente con menor posición económica que tú, o con menor posesión intelectual que tú, ¿no? Y sea que te sientas más o sea que te sientas menos, porque esa es la otra, que a veces nos sentimos menos.
Ay, no, es que pues es que ellos son, es que ellos tienen ojos azules, es que ellos hablan así, es que ellos traen esta camioneta y nosotros venimos en metro. Y les dije, somos el pueblo de Dios. ¿Qué somos? El pueblo de Dios. Y a veces se siente soberbio el no saludar porque te sientes menos. Dices, ay, no, es que somos el pueblo de Dios, somos uno en Cristo. Cuando lo entiendas, no te vas a ver ni más ni menos. Vas a ver que somos uno en Cristo. Hola. Porque es real lo que les estoy diciendo. Porque a veces nosotros mismos nos intimida, ¿no? El estar con personas más preparadas, más capacitadas, pero eso se llama humildad. Cuando tú no sabes algo que otros saben y lo preguntas, no tengas miedo. Porque ignorante es aquel que se queda sin el saber y sin el preguntar. Pero aquel que es inteligente, que es sabio, siempre está en busca, ¿verdad?, de conocer. Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Ya lo había dicho Santiago y hoy lo vuelve a repetir Pedro. Pedro dice lo mismo, es necesario que todos, no dice que unos cuantos, dice que todos. Mira, hermano, tú que nos ves allá en la transmisión o que nos vas a ver, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu posición, pero si Dios está hablando este tema y si Dios está tocando esta palabra, es porque es necesario que la entiendas hoy y que entiendas que eres un representante de Cristo. No puedes ir con una vanagloria dentro de ti, reconociendo, pensando que todo lo tienes por tu estudio, por tu lectura, por tu ayuno, por tu oración. Lo tienes por gracia. Todo lo que hoy tienes es por gracia. Todo el entendimiento que tienes, incluso si tienes más entendimiento que yo de lo que estoy diciendo en este momento, dale gracias a Dios. Pero te hace falta algo, ser humilde. Seamos humildes, porque en la humildad testificamos a Cristo. En la humildad damos a conocer su reino. En la humildad reconocemos que es Él y no nosotros. En la humildad sabemos que Él es el que debe de brillar y nosotros tenemos que menguar, porque nosotros no estamos para brillar. El que brilla dentro de nosotros es Cristo. Para Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Alguien dígame amén. Aleluya. Termino. Regresemos a Efesios 4, por favor. Versículo 2. Sean humildes, amables, pacientes. Bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Es importante que sigamos viviendo en unidad. En Cristo no hay división. Di: en Cristo no hay división. En Cristo somos uno. No hay rico ni pobre. Híjole. En Cristo no hay rico ni pobre, hermanos. No hay que tenga más ni que tenga menos. No hay que sea más inteligente y que sea menos inteligente, o con más estudios y menos estudio. En Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Y esa unidad nos lleva a reconocer que por gracia y solamente por gracia soy lo que soy. Así que hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. A veces hasta eso que me pasó ahorita, de fallar, y ya lo han visto los que están acá, porque a veces se nos chispotea algo, y no, es diferente cuando estamos aquí y pensamos. Hay gente que me llegó a decir: ah, no, yo predicaría mejor que usted, pastor. Estaba yo estudiando y lo hacía vía, ¿cómo se dice esto?
de disco, ¿no? Sí, ya era algo grabado. Y yo estaba estudiando eso que yo no sabía, pero lo estaba estudiando porque lo compartía posteriormente. Entonces invité a unos jóvenes y lo estudiaron conmigo. Le digo, mira, esto es lo que estoy dando. Ah, es lo que nos está enseñando. Luego, sí, porque siempre están de acuerdo que siempre aprendemos de alguien más, ¿o no? O que piensan que todos lo recibimos. No, siempre incluso cuando lo recibimos directo del Padre, o sea, no es mío, es de alguien más. Digo, sí, pues, esto es lo que estoy estudiando, esto lo estoy compartiendo. Ah, pues así que fácil, dice, pues yo también lo pudiera dar. Le digo, me parecería perfecto. ¿Lo puedes dar? Sí, pues bien fácil, así como usted lo estudia y luego lo comparte, así cualquiera. Perfecto. Y se lo dije en buena onda, Dios sabe que se lo dije en buena onda. Le digo, ¿tú predicas al rato? Sí, sin problema. Agarró y pasó, agarró el micrófono así bien confiado como, y dijo, hermanos, y se quedó mudo, se los juro, por el pescadito. Se quedó mudo. Porque a veces se piensa que es muy fácil hablar o estar acá o exponer o dar un tema o cantar. Hay gente que está allá y dice, no, yo lo haría mejor. Ay, es que está bien desafinada. Ay, es que no le hace bien. Es que se ve esto. Y están critique. ¿Y qué Dios dice? Humildad. O cuando ya tienes un tono, cuando ya agarraste, cuando ya... Ay, no, es que así no, se oye bien feo. Esa gente soberbia Dios la mira de lejos. Tengamos cuidado, porque lo que tienes, Dios te lo ha dado, no es tuyo, es de Dios. Aún la voz, aún la forma de exponer, aún el entendimiento que tenemos, es de parte de Dios. Amén. Nunca, dile nunca, te burles de alguien, porque dice la palabra de Dios que no nos sentemos en silla de escarnecedores. ¿Sabes qué es un escarnecedor? Es un burlista. No, y no estoy diciendo, o sea, yo conozco las bromas, ¿no? Entendemos eso, el chascarrillo, el que a todos nos pasa, a veces me ha pasado. A lo que me refiero es que sí hay gente que ya lo hace, como dijeran aquí en México, ya en mala onda, ya para hacer sentir mal a la gente. Ya para hacer sentir mal a la gente, ¿sí? Y eso no es correcto. Porque Dios quiere que nos mantengamos siempre humildes. Solo hay una iglesia. Una vez más, solo hay una iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Una, hermanos. Una, sea que seamos de Iztapalapa, del Pedregal, de México, de Brasil, somos una iglesia. Pero ¿sabe qué? Es triste, pero hay iglesias o hay personas dentro de esas iglesias que incluso hasta se burlan, ¿no? Ay, mira, todavía siguen cantando las de hace 30 años. Y nosotros hasta ya componemos nuestras canciones. Y son hermanos. Y son los ministros de la palabra cantada. Y son los que predican la palabra. Y son las personas que llevan mucho más tiempo dentro de las congregaciones. Personas que hablan de esta forma. Las he conocido. Se los estoy diciendo porque las conocí. Preciosos. Si nosotros vamos a una iglesia donde a lo mejor cantan nada más con una guitarra o no tienen micrófonos, no tienen, preciosos, somos uno en Cristo. Y si tenemos la oportunidad, vamos y apoyamos y damos y servimos. Porque para eso fuimos llamados, para ser amables, para ser buenos, para ser humildes. Que digo, no tenemos el gran lugar, pero hay lugares a lo mejor que son más pequeños, ¿no? Si nosotros está pequeño, hay lugares más pequeños.
No, imagínense cuando vamos a un auditorio y vemos, ay, no, ¿cómo nos sentimos? Pero preciosos, o sea, Cristo nos habita. Ya entendemos que no son los lugares de reunión, es donde habita Cristo, y tú y yo somos el templo de Él. Así que solamente hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Versículo 5, solo hay un Señor, amén, una fe y un bautismo. 6, solo hay un Dios que es el Padre de todos. Solamente hay un Dios y ese es el Padre de todos. Gobierna sobre todos, ¿sí o no? Y actúa por medio de todos y en todos. Ese Padre, que es tu Padre y es mi Padre, actúa en todos y sobre todos. Así que no te sientas más que otro, porque el que actúa a través de ti también actúa a través de aquel. Versículo 7. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. ¿A quiénes? A cada uno. Así que todas las capacidades que tenemos es porque Él nos la dio. Y como sabemos, todo es de Él y para Él. Amén. Son bendecidos. Que tengan una bonita noche. Recuerden, debemos de ser humildes. Les mandamos un fuerte abrazo, los esperamos. Todos los martes estamos en este lugar de reunión, muy cerca de lo que es el Cablebús Terras Bonavista. Los invitamos, queremos conocerles, darles un fuerte abrazo, saber que estén bien, orar con ustedes y que juntos podamos alabar y adorar a nuestro Dios. Así que les reitero nuestra invitación. 7:30 todos los días martes en lo que es la calle Rinconada San Miguel, lote 33, manzana 17, a una cuadra del Cablebús Torres Buenavista, y también pasan algunos otros transportes públicos muy cerca de aquí. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una bonita noche. Cristo en ustedes.